Bienvenidos sean todos de nuevo a un nuevo episodio de La Trinchera, donde las ideas resisten. Les invito a seguirme en Instagram, @vigilantelibertario, en YouTube como Vigilante Libertario y en X como Vigilante Libre. Hoy vamos a tener un programa un tanto largo, pero bastante educativo, porque acá lo que se busca es educar, enseñar, llevar información para que usted pueda cuestionar y liberar su mente, porque solo así vamos a romper el sistema socialista. Miren, hoy vamos a hablar sobre Colombia, Argentina, El Salvador y Venezuela, porque nuestra región no deja de dar noticias, siempre da de qué hablar, y es donde podemos demostrar y ver las crisis sociales o las mejorías que podemos tener como naciones. Comenzamos. Por cierto, no se olviden de que en mi Instagram, en historias destacadas, está la biblioteca Simón Rodríguez y la biblioteca No Violencia, donde pueden descargar en la Simón Rodríguez libros de política, economía, todo desde la perspectiva libertaria anarcocapitalista, y en la No Violencia pueden encontrar el método de Gene Sharp y los manuales de resistencia y desobediencia civil, totalmente gratuitos. Ahora sí, continuamos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Colombia, Colombia, Colombia. Yo quiero traer a colación lo siguiente. Esto es lo que sucede cuando se elige desde la ignorancia y desde el resentimiento. Cuando se elige desde el desconocimiento absoluto de la historia y la realidad. Colombia eligió a nada más y nada menos a un hombre que es actualmente un guerrillero narcotraficante, miembro del M-19, mismo movimiento que trató de tomar por asalto el Congreso de la República de Colombia. Hoy por hoy están pagando las consecuencias. Hace una semana que tuvimos el primer programa y en esa misma semana hubo otro atentado simultáneo en Cali, donde dejaron 9 muertos. Muchachos, vean los cilindros que no alcanzaron hasta allá. En este bus está lleno de pura gente. Puta. Por favor, ambulancias, ambulancia. Un atentado terrorista en este momento en la base aérea. Atentado terrorista. Mataron a todos ellos, Miren, desde que inició Gustavo Petro, y les voy a dejar acá la tabla, tenemos un asesinato de un candidato presidencial, uno de los favoritos, Miguel Uribe Turbay, el camión bomba de Cali, el derribo de helicóptero policial, explosiones múltiples también en Cali, eso fue el 10 de junio, el derribo del helicóptero el 21 de agosto junto con las bombas simultáneas también en Cali, y un atentado múltiple en el Cauca al inicio del 2025. ¿Cuánto ha costado el gobierno de Gustavo Petro en atentados hacia los ciudadanos? 28 muertos y más de 90 heridos. Eso es el gobierno de Gustavo Petro. Y hay que recordar que sigue utilizando la caja china para poder distraer. Pero ojo al dato, porque es que Gustavo Petro es un criminal confeso. Con el tema del asesinato de Miguel Uribe Turbay, esto fue lo que dijo de el asesino. De la vida, lo primero que defendemos es la vida misma. La vida de la víctima, que en buenas manos está y confiamos. Y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño. Porque si no cuidamos los niños de la patria, no tendremos patria. Hay que proteger la niñez.
pero es que un niño no mata. Un niño no anda aceptando trabajos de sicariato. Ese es el tema. Que eso no es un niño. Eso es un adulto o es un demonio que decidió acabar con la vida, no solamente de Miguel, sino de toda una familia y de la gente que lo apoyaba. Pero esto es peor, porque escuchen lo que dice este ministro. Bueno, la actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque esto es un país que está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino. El gobierno de Gustavo Petro no solamente es criminal y narcotraficante aliado al régimen de Nicolás Maduro, sino que además es inmoral, es asqueroso y nauseabundo escuchar cómo se expresan de la política de su país. Bueno, la política tiene riesgos, ya tú sabes que te iban a matar, normal, no pasa nada. Caramba. Y el Estado de Derecho y la democracia y la libertad individual, ¿dónde queda todo eso? Entonces cualquier persona que se someta a la política y no le guste al gobierno de turno puede ser exterminado porque, normal, eso es algo que puede pasar. Caramba, qué terrible situación la que vive Colombia bajo el régimen democrático, porque fue electo democráticamente de Gustavo Petro. A ver, colombianos, si eligen bien las próximas elecciones. De verdad, espero que elijan bien y que se vean retratados en el vecino país Venezuela si dejan a este criminal, guerrillero, narcotraficante continuar en el poder. Pero donde sí se está poniendo orden y donde sí hay mucho de qué hablar es en El Salvador con Nayib Bukele. Vamos a ver la nueva ministra de Educación y el nuevo plan educativo que tienen en El Salvador. Veamos. La capitana Carla Trigueros se desplazó a varias escuelas públicas para verificar el cumplimiento de su primera orden. La nueva ministra ordenó a los directores recibir personalmente la entrada a los alumnos y verificar que luzcan un corte de cabello corto, uniforme impecable. Caso contrario, regresarlos a sus casas y aplicarles una sanción. El movimiento social advierte que el nombramiento de la oficial podría abrir el camino a la militarización del sistema educativo. En medio de este rechazo popular, el presidente Nayib Bukele ha dicho que la nueva funcionaria está al frente de la transformación educativa, comenzando con la supuesta recuperación del orden, la disciplina y el civismo. Miren, en esta sección vamos a hacer un poco de academia, vamos a estudiar un poco, porque en este podcast, en esta trinchera, recuerden que no vamos solamente a comentar las noticias, sino también a educarnos. Porque ¿qué pasa? El gran problema que tenemos en Venezuela con el proceso de liberación y con la estructuración de movimientos de verdad patriotas, de verdad libertarios que puedan llevar a cabo una revolución cultural, moral y política en Venezuela, es que tenemos que educarnos, tenemos que educar a la gente. Ese es el gran tema que tenemos nosotros en Venezuela. Por eso nos ha costado tanto avanzar, porque el proceso de educación es individual, es asumir la responsabilidad individual de tú como ciudadano educarte para poder hacer algo por la República. Eso es lo que está costando. Entonces, volviendo al tema de El Salvador, vamos a dar cátedra. ¿Por qué? Porque en El Salvador hay una dictadura, sí, pero por supuesto que hay una dictadura. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Y la acusan y la señalan como algo muy, muy malo. Miren, hoy vamos a educarnos en lo que es una tiranía y en lo que es una dictadura. Vamos a ver el siguiente cuadro, por favor. Ok, como verán aquí tenemos tres categorías que son los criterios, la dictadura y la tiranía. Vamos a comenzar con la dictadura.
Como verán, el origen histórico es que nace en la República Romana como una magistratura extraordinaria y legítima. Se nombraba un dictador en situaciones de crisis, como guerras, invasiones y rebeliones, con duración establecida. La base de legitimidad, pues tenía un marco legal. El Senado o cónsules otorgaban el poder de emergencia. Era una situación transitoria y justificada por necesidad. En cuanto a la duración en el poder, era temporal y además era limitada. Por ejemplo, en la dictadura romana era máximo 6 meses. Su objetivo era restaurar el orden y luego devolver el poder a las instituciones republicanas. En cuanto a la finalidad, era defender la seguridad pública, proteger la república y garantizar la continuidad del Estado frente a amenazas graves. En cuanto a percepción histórica, en su origen fue considerada como una institución útil y legítima. Por cierto, acá hay que destacar que Bolívar y Miranda fueron dictadores nombrados en su época por un momento justamente de crisis, de guerra, de rebeliones, donde era necesario poner orden y defender la seguridad pública, proteger la república y garantizar la continuidad del Estado ante la amenaza grave. En cuanto a visión filosófica, algunos filósofos, como Maquiavelo, vieron la dictadura como un mal necesario en situaciones de emergencia. Hasta ahí todo bien. Pero vamos a ver ahora lo que es la tiranía. En cuanto a la tiranía, surge en la Grecia antigua, comenzando con Pisístrato, que por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí y le voy a echar un cuento. Mira, voy a hablar de un hombre que trató de dar un golpe de Estado, pero falló. Y este hombre cayó preso. Cuando sale del poder, se vuelve un líder populista, gana las elecciones y se perpetúa en el poder, se queda en el poder a través de la fuerza de la persecución y del exilio. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Pareciera que estuviera hablando de Chávez. Pues no, estoy hablando de Pisístrato, el primer tirano griego. Volvamos al cuadro. Como ven, en origen histórico surge en Grecia, en la Grecia antigua, cuando los líderes carismáticos, muchas veces militares, tomaban el poder absoluto de forma ilegal o al margen de las instituciones. ¿Les suena conocido? Sigamos. En base de legitimidad, el tirano accedía al poder por la fuerza, el engaño o el populismo, sin respaldo legal. Su autoridad carecía de legitimidad institucional. En cuanto a la duración del poder, bueno, indefinida o vitalicia, el tirano se perpetúa en el poder sin límite ni control. En cuanto a finalidad, era defender el interés personal del gobernante y sus círculos cercanos, usando el poder para enriquecerse y mantenerse en el mando. ¿A qué le suena esto, mi gente? ¿A qué le suena todo esto? ¿Una tiranía o una dictadura? Ya ustedes vayan sacando sus conclusiones. Seguimos. En cuanto a percepción histórica, históricamente vista como opresión y abuso, asociado con injusticia, represión y arbitrariedad. En cuanto a visión filosófica, Platón y Aristóteles lo consideraban la forma más corrupta de gobierno por su carácter despótico y egoísta. Señores, creo que queda claro lo que tenemos en Venezuela y lo que tenemos en El Salvador. En El Salvador, volviendo al tema del Salvador y la educación, tenemos una dictadura. Sí, en El Salvador hay una dictadura porque había un momento de crisis, que era que las pandillas, las maras salvatruchas se habían apoderado del país y el Estado había fallado. Y la nación estaba en decadencia y la república estaba destruida. Se necesitaba ley y orden, se necesitaba una mano dura como Bukele para poder hacer surgir de nuevo este país. Entonces sí hay una dictadura, pero es que no hay nada malo en eso. Porque además les digo que en Venezuela tenemos actualmente, como verán, una tiranía. Y vamos a necesitar una dictadura para poder acomodarla. Vamos a necesitar mano dura para poner ley y orden en una sociedad totalmente diezmada, atomizada y destruida moral, ética, política y económicamente. Vamos a necesitar una dictadura.
Pero vamos a dar ejemplos de dictaduras y tiranías para hacer más práctico todo esto. Veamos el siguiente cuadro. Como verán, vemos acá varias categorías como régimen, duración, economía y migración. Algo básico para analizar. Vemos que en las dictaduras vamos a tener a Pinochet, Fujimori y Pérez Jiménez en Venezuela. La duración de Pinochet 17 años, la de Fujimori 10 años y Pérez Jiménez 5 años aproximadamente. En cuanto a economía, bueno, vemos que Pinochet tuvo 20% de inflación, 38% de pobreza y el salario era aproximadamente $220. La migración que tuvo fue de 800.000 migrantes, o sea, 800.000 personas se fueron de Chile bajo la dictadura de Pinochet. En cuanto a Fujimori, vemos que de 7.649 llegó a 4% la inflación en 10 años. 22% de pobreza y $320 de salario. ¿Cuántas personas migraron bajo esta dictadura? 354.000. Con Pérez Jiménez, que fueron 5 años, tuvimos 1% de inflación, tuvimos superávit, $300 el salario, el mismo que Estados Unidos, cabe destacar en ese momento. La pobreza de 20% o menos, auge gracias al petróleo, inversión en infraestructura, salud, educación, transporte, salarios más altos de la región. En cuanto a migración, vemos que hubo una inmigración, es decir, la llegada al país de 300.000 europeos y más de 100.000 latinoamericanos. Y sí hubo, porque los hubo, 50.000 exiliados que por lo general todos eran comunistas y revoltosos. Estos son los datos de la dictadura. Vamos a ver ahora las tiranías. Acá vemos la tiranía de Cuba, que tiene 66 años al poder, nada más y nada menos. Tiene 25% de inflación, 89% de pobreza, 61% de extrema pobreza y $17 de salario mensual. ¿Cuántas personas han huido de una isla de 11 millones de personas? Bueno, 3 millones de personas han huido de esa isla. En cuanto a Venezuela, tenemos 26 años de duración, 200% de inflación, 73% de pobreza, 36.5% de pobreza extrema. Tenemos 90 céntimos de salario mínimo y 30% de fallas en el crecimiento de niños por desnutrición. ¿Y cuántas personas han migrado de Venezuela huyendo del régimen socialista? 8 millones de personas. En cuanto a Nicaragua, tiene 18 años al poder. En cuanto a economía, aunque ustedes no lo crean, no encontré datos. Y eso es bien difícil porque yo soy un ratoncito soy un ratón de biblioteca que investigo, que me meto, que voy por caminos verdes de la investigación y no encontré absolutamente nada. No tengo datos. Volvamos. ¿Y cuántas personas han migrado? Pues bueno, 1.5 millones de migrantes. Señores, creo que queda claro que la tiranía es la destrucción de la república, mientras que la dictadura se utiliza para poner ley y orden en momentos de convulsión social. Pinochet frenó el avance de un plan comunista impulsado por Salvador Allende, que estaba llevando a la destrucción la República de Chile. Fujimori heredó un país que venía de un modelo socialista totalmente destruido y además en pleno terrorismo del MRTA y de Sendero Luminoso. Y Pérez Jiménez, que venía de una serie también de convulsiones de socialistas impulsadas por Acción Democrática, los golpistas de Acción Democrática y un sector militar que era muy blandengue, que cedía ante esta ideología y este movimiento, este partido, ¿no? Sin embargo, muy contrario, en Cuba, en Venezuela y Nicaragua, donde venían países medianamente normales, y luego vino la destrucción. Y lo vemos en economía, y lo vemos en migración, y lo vemos en la duración.
Los resultados hablan, los datos están. Volviendo a Nicaragua, señores, esto es lo que está necesitando El Salvador y es lo que va a necesitar Venezuela. Una dictadura para poner orden, para impulsar el progreso, para imponer la ley, que es lo que necesitamos. Pero bueno, vamos ahora, saliendo de El Salvador, vamos a Argentina, donde los si no muy democráticos defensores de los derechos humanos han tratado de asesinar, un magnicidio, a Javier Milei, el primero que recibe en su mandato. Veamos. Como verán, hordas de los cucas, como le dicen en Argentina, de los comunistas kirchneristas, que siguen ofendidos por la condena de su corrupta, han atacado la caravana del presidente Javier Milei. Qué curioso, porque si esto lo hubiera hecho un protestante de derecha en España con Pedro Sánchez, les apuesto que ya estuviera preso, condenado por terrorismo de Estado y por magnicidio. Sin embargo, vemos que esta gente en Argentina actúa con toda la ligereza, pero espero que le caiga el imperio de la ley, como está comenzando a suceder bajo el gobierno de Javier Milei. Donde si no hay imperio de la ley, ni Estado de Derecho, ni dictadura, es en Venezuela, donde hay una tiranía y además de la más patética. El régimen se encarga de decir que está recibiendo el apoyo popular de medio mundo, de todo el continente latinoamericano, y que además este se levantaría en apoyo a favor de él en caso de una invasión de los gringos. Vamos a verlo. Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial, porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Se ha violado el Tratado de Tlatelolco. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Nuestra diplomacia viene de Bolívar, de Chávez. Es una diplomacia de altura, fina. Yo siempre digo, Dios está con nosotros. Dios no... Pues mira, resulta que no. Que Estados Unidos obviamente ya oficializó el Cartel de los Soles como grupo terrorista y narcotraficante. Pero no solamente ellos, sino además Ecuador, Paraguay, Argentina y además Francia hizo una movilización también de tropas a sus islas en el Caribe. Véanlo. Comunicado oficial, presidente Noboa declara como grupo terrorista al Cartel de los Soles. El presidente Daniel Noboa Sin impulsa una nueva y contundente medida contra los grupos de delincuencia organizada. La tarde de este jueves 14 de agosto, a través del decreto ejecutivo 93, el primer mandatario dispuso identificar como grupo terrorista de crimen organizado el denominado Cartel de los Soles por constituir una amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado. Por ello, el Centro Nacional de Inteligencia deberá analizar la incidencia de este grupo terrorista en los grupos armados organizados identificados a la fecha y categorizarlos según corresponda. Hoy el gobierno de Argentina se alineó de nuevo con las políticas de Donald Trump. El gobierno de Javier Milei declaró al Cártel de los Soles en Venezuela como una organización terrorista. Esto es relevante porque Estados Unidos vincula al Cártel de los Soles con el dictador Nicolás Maduro. Incluso en su comunicado el gobierno de Javier Milei dijo que el Cártel de los Soles es un grupo criminal transnacional que es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Por qué es importante esto, aunque no es vinculante con una posible intervención militar dentro de Venezuela? Importante porque no es lo mismo apresar a un presidente, a un tirano,
¿ok?, que apresar a un terrorista y narcotraficante. No es lo mismo, legalmente hablando, con lo cual justificaría posibles acciones. Pero les voy a decir algo con el tema de Venezuela y Estados Unidos. Hasta no ver, no creer. No crean en absolutamente nadie que les esté diciendo que faltan horas para que vayan a invadir Venezuela. Señores, sométanse a los hechos. ¿Para qué? Para que no se ilusionen, para que no cometan imprudencias, para que no se vayan de boca y terminen apresados por la operación Tuntún antes de tiempo. ¿Ok? Pero tú sabes lo que da risa. Lo que da risa de todo esto es los milicianos. Porque no podemos pasar por alto a los milicianos y además las instituciones del régimen. Por ahí circula el siguiente video, véanlo por favor. Bueno, vamos a llamarle a esto Chollywood o Challywood, no sé cómo decirle, a esta producción barata donde esta gente encontró un cargamento de cannabis etiquetadito, bien bonito, bien chévere, en medio de las costas, ¿no? Pero no es todo, ojo, esto no es todo, este patrullaje exhaustivo que acaban de ver, sino que además tienen una tecnología de punta, mírenla. Con sentido hacia la costa, se procede de inmediato a emplear el RACMAX con el propósito de establecer vigilancia y exploración en el área. A distancia de 150 metros se engancha el objetivo. Todo ello fundamentado bajo los valores patrióticos de independencia. Sistema de destrucción. ¡Fuego! Total. Y como si esto no fuera poco, tienen un entrenamiento que ni los SEALs en Estados Unidos ni los Marines en Estados Unidos tienen. Obsérvenlo. Nombrarse. Número 1. Soy operador misilero. Mi función es enganchar el blanco aéreo enemigo y derribarlo. Número 2. Mi misión son observar aeronaves enemigas, detectarlo y pasárselo al misilero. Número 3. Cargador municionador. Mi misión es dotar al equipo PRH al operador misilero. Número 4, seguridad. Mi función es velar y cuidar por la seguridad de la escuadra Isla. Muy bien por esta escuadra. Son los futuros misileros de 393, Grupo Misilístico de Defensa Aérea Portátil, Almirante José María García. Táctica de la desnucadora silenciosa. ¿Saben qué es lo peor? Que nos estamos riendo, pero esta gente, ahí donde la ven, son los que mataron a 163 en el 2017. Son los que asesinaron a 27 jóvenes el año pasado en el marco de las protestas del show electoral de la falsa oposición. Fueron los que mataron a los 43 en el 2014. Entonces no podemos tomar tan en chiste las cosas cuando de verdad son los que siguen asesinando
a los ciudadanos venezolanos que protestan y que son capaces de alzar su voz dentro de Venezuela. Vamos a ver a esta loca chavista de la falsa oposición, María Corina Machado. Todos sabemos lo que está pasando. La libertad se acerca. Por eso, en solo 4 minutos, acompáñame a ver la Venezuela que viene. Señora, usted plantea un video diciendo de cómo va a ser la Venezuela del futuro. Miren, vamos a hacer una cosa. Yo también puedo competir así políticamente. Miren, la Venezuela del futuro pues va a ser una Venezuela donde todos vamos a ser millonarios. Vamos a tener un pony, vamos a tener dragones, vamos a tener varitas mágicas, ¿no? Donde ya no tengamos que trabajar, sino que usamos la magia. Vamos a tener unicornios donde vamos a ir volando a nuestros trabajos. O sea, si es por prometer, señores, cualquiera promete. Pero señora, ni siquiera ha sido capaz de derrocar el sistema socialista y no lo va a hacer porque usted hace parte de él. Usted es miembro del régimen venezolano. Usted es socialista. Por cierto, muchos me dicen, Aldo, pero ella es de derecha. No, no es de derecha y lo dijo ella misma. Vean el siguiente video. Lo contrario a izquierda no es centro liberal. Es María Corina Machado y es el Partido 20 un partido de derecha. No, es centro liberal. Y mientras esta loca sigue jugando a la democracia y a los shows electorales en Venezuela, la verdad es que tenemos un deterioro social en Venezuela terrible, grave, porque mientras estamos algunos pensando en la grave situación que tenemos en el país, en no continuar con este sufrimiento del cual todos estamos metidos, esta es la realidad que tenemos en Caracas. Porque hemos perdido la confianza en el amor y el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón. Qué difícil es hablar y tú no comprendes, discutir lo mismo y enfadarnos otra vez. Un fin de semana tranquilito, rumba, salsa, no está pasando nada. Ahí nadie está leyendo, ahí nadie se está educando, ahí nadie está preguntándose por qué llegamos a esta situación, ahí nadie está luchando por sus sueños. ¿Ustedes creen que los que están ahí tienen proyectos, tienen metas, tienen sueños para construir una república? ¿Creen que sirva para algo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, porque ese cuento de que el venezolano es bueno, ya tenemos que irlo cortando, porque si fuéramos buenos, el país no estuviera como está, porque la casa y el que está ejerciendo el poder es reflejo de su gente, nos guste o no. Entonces, vamos a ver el siguiente video, que es peor aún. Mírenlo. Bandera, ¿ves? Cómo regalan aguardiente. Te regalan comida, regalan no aguardiente. Pero la gente cómo se mata, ¿ves? Maní. Esto aquí en Petare. Qué locura, ¿ves? Mira cómo las lanzan. La gente a borbotones, corriendo, la lumpen lanzándose en hordas para poder alcanzar su botellita de anís, papá, para irse después a ese video, a ese sitio, a bailar salsita. Esa es la realidad que tenemos social en Venezuela. Por eso ha costado tanto salir de la tiranía, porque esta es la base sólida que los mantiene ahí, los que obedecen, los que no estudian, los que no se forman. Vamos a escuchar, por favor, a nuestro gran René Otolina. En la medida en que continuemos trabajando cada vez menos, en esa medida estamos traicionando a la patria misma.
¿Y saben por qué llego a eso? Para mí el país es algo que está como en guerra. Es decir, tenemos que considerar que nuestro país está como en emergencia. ¿Cuál es la emergencia que trae nuestro país? Nuestro atraso, señor. Nuestro atraso. Es como una guerra que tenemos que tener. Es una cuestión de actitud. Estamos en emergencia. Que cada venezolano sienta que está en emergencia. Y cuando le dé flojera ir a trabajar, que se acuerde, Dios mío, estoy en emergencia. Mire, si estuviéramos en una guerra, un venezolano que falte a su trabajo en una fábrica estando Venezuela en guerra militarmente, ese hombre lo fusilan. ¿Por qué? Porque lo llaman que un saboteador del esfuerzo nacional y por lo que está ayudando al enemigo. Y eso es igualito, aquí es una guerra contra el atraso, contra la ignorancia, contra la flojera. La persona que contribuye a eso está de parte del atraso, de la flojera y de la ignorancia. Y la flojera, el atraso y la ignorancia son enemigos del país y por lo tanto quien ayude a ese enemigo es traidor a la patria. Vamos a estar claros. Edúquense en la libertad, que la ignorancia se paga caro. Señores, los invito a que se suscriban, le den like y comenten y compártelo para que pueda llegar esta información a muchísimas más personas y que se den cuenta de la realidad y que despierten, que los inviten a estudiar y a formarse como ciudadanos, porque solo así vamos a poder llegar a una verdadera libertad. Edúcate en la libertad, que la ignorancia se paga caro.